En el funeral de mi hijo, recibí un mensaje extraño. Estoy vivo. No confíes en nadie. Mamá no murió por causas naturales. El mensaje provenía de su número. 2 semanas después, la policía allanó la casa de mi nuera y descubrió algo. Me alegro de que estés aquí. La lluvia había cesado, pero el suelo del cementerio seguía embarrado bajo mis zapatos de vestir. Me quedé allí de pie, observando cómo bajaban a mi hijo Marcus a la tierra, con un nudo en la garganta y lágrimas contenidas. Tenía 57 años y nunca había imaginado que enterraría a mi propio hijo. Las palabras del predicador se difuminaban mientras yo miraba fijamente el ataúd de caoba, tratando de entender cómo un hombre sano de 32 años podía morir en un accidente de coche. «Papá, ¿estás bien?», me preguntó Sara, mi nuera, mientras me ponía la mano en el brazo. Su tacto era frío, incluso a través de la chaqueta de mi traje. Lucía un vestido negro que le daba un aspecto adecuadamente afligido, con el rímel ligeramente corrido, pero había algo en su comportamiento que me inquietaba. Quizás era la forma en que no dejaba de mirar su teléfono, o cómo había organizado todo el funeral sin pedirme mi opinión. Lo achacaba a su forma de lidiar con el dolor. Pero ahora me preguntaba. «Estoy bien», mentí, esbozando una débil sonrisa, tratando de asimilar todo aquello. Los gemelos, Emma y Jake, de 9 años, estaban junto a su madre, sin entender por qué su padre no volvería a casa. Emma no dejaba de preguntar cuándo podríamos volver a visitarlo, y Jake no había dicho ni una palabra desde el accidente, 3 días atrás. Verlos me hacía sentir aún más dolor en el pecho. Ahora necesitaban estabilidad, no a un anciano ahogado en su propio dolor. Cuando terminó el servicio y la gente comenzó a dispersarse, ofreciendo sus condolencias y promesas vacías de llamar si necesitaban algo, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Casi lo ignoré. ¿Quién enviaría un mensaje durante un funeral? Pero algo me hizo sacarlo discretamente. El remitente del mensaje era Marcus. Se me heló la sangre. «Papá, estoy vivo. No confíes en nadie. Mamá no murió por causas naturales». Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi se me cae el teléfono. Miré a mi alrededor frenéticamente, esperando ver a alguien gastándome una broma cruel, pero todos estaban concentrados en marcharse o hablando en voz baja. Sara aceptaba las condolencias de los vecinos, la viuda afligida perfecta. Volví a leer el mensaje, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Mamá no murió por causas naturales. Helen, mi esposa durante 35 años, había fallecido 2 años antes tras lo que los médicos denominaron un problema cardíaco repentino. Había estado tomando medicación durante meses antes de morir, cada vez más débil y confusa. Sara había sido de gran ayuda durante ese tiempo, llevando a Helen a las citas con el médico, administrándole la medicación y quedándose a dormir cuando Helen tenía episodios graves. «Albert, estás pálido. ¿Tienes dolores en el pecho?». El doctor Morrison, nuestro médico de cabecera desde hacía 20 años, apareció a mi lado con auténtica preocupación. «Este tipo de estrés puede provocar problemas cardíacos en hombres de tu edad». «Estoy bien, lo he superado». Rápidamente guardé el teléfono en mi bolsillo, abrumado. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Los muertos no envían mensajes de texto. Sin embargo, allí estaba, en mi teléfono, como un fantasma digital, con palabras que sonaban exactamente como algo que Marcus diría. Siempre había sido protector con su madre, incluso después de su muerte. Había cuestionado algunas de las decisiones médicas. Se había preguntado por qué Helen había empeorado tan rápidamente, cuando solo unos meses antes gozaba de relativamente buena salud. «Abuelo Albert, ¿podemos irnos a casa ya?». Emma me tiró de la chaqueta. Su carita estaba surcada de lágrimas. «No me gusta este lugar». Me arrodillé a su altura, tratando de recomponerme. «Por supuesto, cariño. Podemos irnos a casa». Sara se acercó a nosotros, con las llaves tintineando en la mano. «Te llevaré a tu casa, Albert. No deberías estar solo hoy». Había algo en su tono, una insistencia que me incomodaba. Desde que Marcus murió, ella había estado casi sobreprotegiéndome,
trayéndome comidas que yo no había pedido, ofreciéndose a encargarse del papeleo, sugiriendo que tal vez me convendría mudarme a una casa más pequeña ahora que estaba solo. En ese momento, pensé que estaba siendo considerada. Ahora, con ese mensaje ardiendo en mi bolsillo, su atención me resultaba asfixiante. «Es muy amable, pero no hace falta. Puedo conducir yo mismo», dije levantándome. «Tienes que llevar a los niños a casa y acomodarlos». «Tonterías. No estás en condiciones de conducir. Además, tenemos que discutir algunos asuntos prácticos sobre los asuntos de Marcus». La forma en que dijo «asuntos prácticos» me produjo un escalofrío. Pensé en las últimas semanas de Helen, en cómo Sarah se había convertido de repente en la intermediaria para toda la información médica. Me había explicado el estado de Helen en términos simplificados, como si yo fuera demasiado mayor o estúpido para entenderlo. Había acompañado a Helen a todas las citas, alegando que mi presencia la estresaba. «¿Qué tipo de asuntos prácticos?», pregunté con cautela. Sarah miró a su alrededor, asegurándose de que los gemelos no pudieran oírnos. Estaban recogiendo flores de una tumba cercana, inocentes y ajenos a las conversaciones de los adultos. «Bueno, la casa, por ejemplo. Marcus había estado pagando las cuotas. Pero ahora», dijo con aire significativo, «hay algunas pólizas de seguro que tenemos que discutir. Responsabilidades financieras, responsabilidades financieras». Helen había dicho algo similar en sus últimos días, cuando estaba lo suficientemente lúcida como para hablar. Me había agarrado la mano con una fuerza sorprendente y me había susurrado: «No dejes que ella se encargue del dinero, Albert. Prométemelo». Pensé que era la medicación la que le hacía hablar, volviéndola paranoica y confusa. Sarah estaba allí, ajustando las almohadas de Helen y mirándome con simpatía, como diciendo que ya no sabía lo que decía. Mi teléfono volvió a vibrar. Con dedos temblorosos lo saqué, apartándolo de la vista de Sarah. «La medicación que tomaba mamá. Comprueba los frascos». Sarah los tiró justo después del funeral. «¿Por qué?». Esta vez no pude ocultar mi reacción. Un sonido ahogado escapó de mi garganta y tuve que agarrarme a la lápida cercana para mantener el equilibrio. Sarah se puso a mi lado al instante, con la mano en mi espalda. «Albert, ¿qué pasa? Me estás asustando». La miré a la cara, estudiándola con atención por primera vez en años. Parecía preocupada, pero había algo más debajo, algo calculador. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? «Solo necesito aire», dije débilmente. «Quizás debería irme a casa y descansar». «Por supuesto, te llevaré. Los gemelos pueden venir con nosotros». Mientras caminábamos hacia los coches, vi mi reflejo en la ventanilla de uno. Parecía un anciano destrozado, que era exactamente lo que había sido durante los últimos 2 años. Después de la muerte de Helen, dejé que Sarah se encargara de todo. Había sido muy eficiente, muy cariñosa. Se había asegurado de que comiera, me había ayudado a ordenar las pertenencias de Helen e incluso me había sugerido que quizá sería más feliz en una residencia de ancianos, donde tendría más apoyo. Pero ahora, con esos mensajes acechándome, me preguntaba si su amabilidad había sido algo completamente diferente. Control, quizá, o algo peor. El trayecto hasta mi casa se me hizo eterno. Sarah charlaba alegremente sobre los detalles del funeral y lo bien que había salido todo. Mientras los gemelos dormitaban en el asiento trasero, yo asentía y daba las respuestas adecuadas, pero mi mente estaba a 1000 por hora. Cuando llegamos a la entrada de mi casa, me di cuenta de que había aparcado en el mismo sitio que solía usar Helen, justo al lado de la ventana de la cocina. «Te prepararé un té», dijo Sarah, siguiéndome al interior sin que yo la invitara. «Necesitas mantener tus fuerzas». Mientras se afanaba en mi cocina, abriendo los armarios como si fuera la dueña de la casa, me excusé para ir al baño. Una vez que cerré la puerta tras de mí, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Los mensajes seguían allí, imposibles y reales. Respondí con vacilación: «¿Quién es?». La respuesta llegó de inmediato. «¿Sabes quién es? Mira en el botiquín de mamá. Busca los frascos que Sarah dijo que estaban caducados». 3 días después del funeral, no podía dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Helen durante esas últimas semanas, confundida, asustada, tratando de decirme algo que yo era demasiado ciega para entender. Los mensajes habían dejado de llegar, pero habían sembrado semillas de duda que se estaban convirtiendo en algo más oscuro. Me senté a la mesa de la cocina a las 4 de la madrugada, rodeada de cajas que por fin me había atrevido a sacar del garaje. Sara había empaquetado las pertenencias de Helen con gran eficiencia después de su muerte, insistiendo en que me ayudaría a seguir adelante. La dejé hacerlo, agradecido por su iniciativa cuando yo estaba demasiado destrozado para funcionar. Ahora me preguntaba qué quería ocultar. La primera caja contenía la ropa de Helen, que aún olía ligeramente a su perfume. Debajo de su jersey favorito, encontré algo que me hizo saltar el corazón. Un pequeño cuaderno que nunca había visto antes. La cuidadosa letra de Helen cubría las páginas. Fechas que abarcaban sus últimos 6 meses de vida. 15 de marzo. Me siento mareada otra vez después de tomar las nuevas pastillas. Le pregunté a Sara por ellas, pero dice que se las recetó el doctor Morrison. No recuerdo que él mencionara ningún cambio. 22 de marzo. Albert parece preocupado por mí. Quiero decirle que algo no va bien, pero Sara dice que solo estoy ansiosa por envejecer. Quizá tenga razón. 3 de abril. Intenté llamar yo misma a la consulta del doctor Morrison, pero Sara dice, ya tengo cita para la semana que viene. No recuerdo haberla pedido. Me temblaban las manos mientras leía. Helen había estado documentando sus síntomas, su confusión, su creciente sensación de que algo no iba bien. ¿Cómo se me había pasado esto? ¿Cómo no había visto lo que estaba pasando delante de mis narices? Las entradas se volvieron más erráticas a medida que pasaban las semanas. La letra de Helen, normalmente clara, se volvió temblorosa e insegura. Pero la última entrada, fechada solo 3 días antes de su muerte, estaba escrita con letras claras y desesperadas. Albert nunca leerá esto, pero necesito escribirlo. Creo que Sara me está dando la medicina equivocada. Las pastillas no se parecen a las que me mostró el doctor Morrison. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que estaba confundida, que habían cambiado el color, pero que eran el mismo medicamento. Pero encontré la botella vieja en la basura. Son completamente diferentes. Intenté decírselo a Albert, pero Sara estaba allí y me miró como si estuviera perdiendo la cabeza. Quizás sea así, pero ¿y si no lo estoy? Tuve que dejar el cuaderno y caminar hacia el fregadero, con el estómago revuelto por las náuseas. Helen sabía que algo iba mal, pero yo descarté sus preocupaciones como divagaciones de una mujer enferma. Sara había estado presente en todas las conversaciones, traduciendo la confusión de Helen en explicaciones médicas que yo pudiera entender. Mi teléfono sonó, haciéndome sobresaltar. El nombre de Sara apareció en la pantalla. Apenas amanecía. ¿Por qué llamaba tan temprano? Albert, espero no haberte despertado, pero no podía dormir. No dejo de pensar en Marcus y en cómo él querría que nos cuidáramos los unos a los otros. Su voz sonaba cansada pero cariñosa. Me preguntaba si te gustaría que pasara más tarde para ayudarte a ordenar algunas de sus cosas. Eso es muy considerado, Sara, pero creo que necesito pasar un rato a solas con sus pertenencias. Hubo una pausa. Por supuesto, lo entiendo, pero hay algunos documentos que guardaba en casa que podrían ser importantes. Papeles del seguro, ese tipo de cosas. Podría traértelos esta tarde. Documentos, papeles del seguro. Helen había dejado una importante póliza de seguro de vida que nunca se me había ocurrido cuestionar. Sara se había encargado de todo el papeleo, me había explicado el proceso y se había asegurado de que recibiera el pago sin ningún problema. Ahora me preguntaba qué más había gestionado por mí. En realidad, Sara, me preguntaba por la medicación de Helen antes de fallecer. ¿Recuerdas qué pasó con esos frascos de pastillas? Otra pausa, esta vez más larga. Oh, Albert, ya sabes, los tiré justo después del funeral. Estaban caducados y pensé que te resultaría doloroso tenerlos cerca. ¿Por qué lo preguntas? Es que encontré algunas de sus notas y parecía confundida con respecto a su medicación al final. Pobre Helen.
La voz de Sara se suavizó con lo que parecía una sincera compasión. El médico dijo que la confusión era habitual en su estado. Se estaba volviendo muy olvidadiza, confundía las pastillas y las tomaba en momentos equivocados. Por eso empecé a gestionar su medicación por ella. Me preocupaba que ella tomara accidentalmente una dosis excesiva o insuficiente. Su explicación parecía razonable, incluso cariñosa, pero contradecía directamente lo que Helen había escrito en su cuaderno. Helen afirmaba que las pastillas eran diferentes, no que estuviera confundida sobre cómo tomarlas. Después de colgar, pasé la mañana revisando más pertenencias de Helen. En un joyero encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña bolsa de plástico que contenía 3 pastillas que no reconocí. Eran azules y oblongas, completamente diferentes de la medicación para el corazón que el doctor Morrison le había recetado originalmente. Helen debió de haberlas guardado, tal vez como prueba de que algo no estaba bien. Llamé a la consulta del doctor Morrison tan pronto como abrieron. Señor Thompson, por supuesto que recuerdo a Helen, una mujer encantadora. ¿En qué puedo ayudarle? Doctor Morrison, estoy tratando de entender la medicación de Helen durante sus últimos meses. Parece haber cierta confusión sobre lo que realmente estaba tomando. Bueno, déjeme consultar su expediente. Oí el sonido de un teclado en segundo plano. ¡Qué raro! Según mis registros, Helen faltó a sus 3 últimas citas programadas. Recuerdo que me preocupé porque le estaba yendo muy bien con el nuevo plan de tratamiento. Se me secó la boca. No acudió a las citas, pero Sara dijo que llevaba a Helen regularmente. Sara, lo siento. ¿Quién es Sara? Mi nuera. Dijo que se encargaba del cuidado de Helen y la llevaba a las citas. Más teclear. Señor Thompson, no tengo constancia de que Sara participara en el cuidado de Helen. De hecho, la última vez que vi a Helen fue 4 meses antes de que falleciera. Entonces parecía estable y respondía bien a la medicación. Intenté llamarla cuando faltó a sus citas, pero nunca obtuve respuesta. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. 4 meses. Sara me había estado diciendo durante 4 meses que llevaba a Helen al médico. Eso nunca sucedió. Había estado volviendo a casa con novedades sobre el estado de Helen, cambios en la medicación, ajustes en el tratamiento, todo inventado. Doctor, ¿podría identificarme unas pastillas? He encontrado unas que podrían ser de Helen, pero no las reconozco. Por supuesto. ¿Puede traerlas esta tarde? Después de concertar la cita, me senté en mi salón mirando fijamente esas 3 pastillas azules. Helen los había escondido por una razón. Ella documentó sus sospechas en un cuaderno que Sara nunca supo que existía. Y ahora Marcus estaba muerto. Solo unos meses después de que él comenzara a hacer preguntas sobre los últimos días de su madre. Recordé una conversación de hacía unos 6 meses. Marcus había venido de visita inesperadamente y encontró a Helen teniendo lo que Sara llamaba un mal episodio. Helen estaba agitada. Afirmaba que alguien intentaba hacerle daño. Me agarraba del brazo y me rogaba que no la dejara sola. Sara le había explicado con calma que esos episodios paranoicos formaban parte del deterioro de Helen, que la medicación a veces le provocaba confusión y miedo. Pero, ¿y si Helen no estuviera confundida? ¿Y si estuviera aterrorizada porque sabía exactamente lo que le estaba pasando? Marcus me había apartado a un lado ese día y me había preguntado en voz baja, «Papá, ¿estás seguro de que Sara puede encargarse de toda la atención médica de mamá? Quizás deberíamos buscar una segunda opinión, o al menos involucrarnos más en su tratamiento». Yo había restado importancia a sus preocupaciones. Le dije que Sara era un regalo del cielo, que no podría manejar las complejas necesidades médicas de Helen sin su ayuda. Marcus parecía preocupado, pero no insistió en el tema. Confiaba en que yo tomaría las decisiones correctas sobre el cuidado de su madre. Ahora él estaba muerto, y yo estaba sentado solo con pruebas de que mi esposa podría haber sido asesinada. Las pastillas pesaban más de lo normal en mi mano mientras me preparaba para ir a la consulta del doctor Morrison. Si no eran los medicamentos recetados a Helen, ¿qué eran? Y lo más importante, ¿quién se los había estado dando? ¿Y por qué?
Mientras cerraba la puerta principal, vi el coche de Sara aparcado al otro lado de la calle. Estaba allí sentada, mirando mi casa. Cuando vio que la miraba, me saludó con la mano y bajó la ventanilla. «Albert, qué oportuno». Estaba a punto de llamar a la puerta. «He traído los documentos que te mencioné, además de algunos de los historiales médicos de Helen». Pensé que quizá querrías los historiales médicos. Después de 2 años, de repente me ofrecía los historiales médicos de Helen. Los mismos que siempre había insistido en que eran demasiado complicados para que yo los entendiera. El doctor Morrison palideció cuando examinó las pastillas bajo la lámpara de su escritorio. Había sido el médico de mi familia durante más de 2 décadas. Había asistido el parto de mis 2 hijos y me había apoyado durante el susto del cáncer de Helen hace 15 años. Nunca lo había visto tan perturbado. «Albert, estas no son medicinas para el corazón, ni siquiera se parecen». Dejó las pastillas con cuidado, como si fueran a explotar. «Parece ser una combinación de sedantes y otra cosa que no puedo identificar sin las pruebas adecuadas». «¿Dónde las has encontrado exactamente?». Sentía la garganta como si tuviera papel de lija escondido en el joyero de Helen. Debió guardarlas por alguna razón. Si Helen las tomaba en lugar de los medicamentos para el corazón que le recetaron, dijo, sacudiendo la cabeza. «Albert, esto podría haber causado exactamente los síntomas que experimentó antes de morir. Confusión, debilidad, irregularidades cardíacas. Su cuerpo estaba siendo envenenado mientras su verdadera enfermedad no recibía tratamiento». La palabra envenenado me golpeó como un puñetazo. Me agarré a los brazos de la silla para no caerme. Pero Sara dijo que Helen tomaba la medicación que le habían recetado. Ella se encargaba de todo. Llevaba a Helen a las citas. «Albert, tengo que contarte algo más». El doctor Morrison se inclinó hacia adelante, con expresión grave. Después de la muerte de Helen, su hijo Marcus vino a verme. Tenía preguntas sobre su tratamiento y quería copias de su historial médico. Se las di, por supuesto. Parecía preocupado por lo que había encontrado. ¿Preocupado cómo? Se dio cuenta de las mismas discrepancias que usted está descubriendo ahora. Las citas perdidas, el hecho de que no había visto a Helen en meses antes de su muerte, los medicamentos que no coincidían con lo que yo le había recetado. Marcus se marchó muy alterado. Dijo que iba a llegar al fondo de lo que le había pasado a su madre. Mis manos empezaron a temblar de nuevo. Marcus había descubierto lo que yo acababa de comprender y murió antes de poder revelarlo. El accidente de coche que lo mató. Qué conveniente que hubiera ocurrido justo cuando estaba investigando la muerte de Helen. ¿Dijo Marcus algo más? ¿Mencionó específicamente a Sara? El doctor Morrison dudó. Me pidió que no mencionara su visita a nadie de la familia. Dijo que necesitaba reunir más pruebas antes de hacer ninguna acusación, pero me preguntó sobre la legalidad de que alguien se hiciera pasar por el cuidador de un paciente para obtener medicamentos. Me sentí mal. Marcus había estado preparando un caso contra Sara, y de alguna manera, ella se había enterado. De repente, los mensajes de mi teléfono cobraron sentido. Quizás Marcus había configurado algún tipo de sistema de entrega diferida antes de morir. Un seguro por si le pasaba algo. «Doctor, necesito que documente todo lo que hemos hablado hoy. Y necesito saber si hay alguna forma de analizar estas pastillas para averiguar exactamente qué son». «Por supuesto. Las enviaré al laboratorio inmediatamente. Albert, si lo que sospechamos es cierto, debe ponerse en contacto con la policía». El trayecto a casa me pareció surrealista. No dejaba de pensar en las últimas semanas de Marcus, en lo distraído y preocupado que parecía. Había empezado a venir a casa más a menudo, haciendo preguntas casuales sobre los últimos días de Helen, sobre la participación de Sara en su cuidado. Pensé que por fin estaba procesando su dolor, superando su culpa por no haber estado más involucrado cuando su madre estaba muriendo. En cambio, había estado investigando un asesinato. Cuando llegué a la entrada de mi casa, el coche de Sara seguía allí. Estaba sentada en el porche con los gemelos, aparentemente esperando mi regreso. Emma corrió hacia mí cuando salí del coche y me rodeó la cintura con sus pequeños brazos. «Abuelo Albert, mamá ha traído galletas y dice que podemos hacer un picnic en tu jardín». Esbocé una sonrisa forzada,
revolviéndole el pelo mientras estudiaba el rostro de Sara. Parecía perfectamente normal, preocupada, cariñosa, quizá un poco cansada por ocuparse de los preparativos del funeral y de los niños afligidos. Si no hubiera sabido lo que acababa de descubrir, le habría agradecido su amabilidad. Suena maravilloso, cariño. ¿Por qué no vais, Jake y tú, a recoger algunas flores para la mesa del picnic? Mientras los gemelos corrían hacia el antiguo jardín de rosas de Helen, Sara se acercó a mí con una expresión comprensiva. Pareces molesto, Albert. ¿Va todo bien? Has tardado más de lo esperado. Solo estaba haciendo algunos recados, atando algunos cabos sueltos. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. Mencionaste que tenías algunos documentos para mí. Sí, claro. Metió la mano en el bolso y sacó un sobre de Manila. Son algunos de los documentos del seguro de Marcus, y encontré algunos de los antiguos historiales médicos de Helen que podrían ser importantes para cerrar el caso. Los mismos historiales que, según el doctor Morrison, mostraban meses de citas perdidas y medicamentos que nunca se recetaron. ¿De verdad iba a entregarme pruebas de sus propios delitos? Es muy considerado por tu parte, Sara. Me he estado preguntando por el tratamiento final de Helen. Todo sucedió tan rápido y yo estaba tan abrumada. Oh, Albert. Ella extendió la mano y me tocó el brazo suavemente. Hiciste todo lo que pudiste. La condición de Helen era muy complicada y tú estabas lidiando con tus propios problemas de salud en ese momento. Por eso era tan importante que yo interviniera para ayudar a coordinar su atención. Su tacto me ponía los pelos de punta, pero me obligué a no apartarme. Solo te agradezco que estuvieras allí. No sé qué habríamos hecho sin ti. Ella sonrió, y por un momento pareció sincera. Helen era como una madre para mí. No podía soportar verla sufrir, ni verte luchar con algo tan difícil. Administrarle la medicación, asegurarme de que acudía a sus citas, interpretar lo que decían los médicos. Era lo mínimo que podía hacer. Cada palabra era una mentira pronunciada con total sinceridad. Esta mujer había envenenado sistemáticamente a mi esposa, mientras me convencía de que le estaba proporcionando cuidados amorosos. Había aislado a Helen de su equipo médico, le había dado sustancias peligrosas y había visto cómo se deterioraba día a día. Y cuando Marcus se acercó demasiado a la verdad, encontró la manera de silenciarlo también. Sara, ¿puedo preguntarte algo? La noche que Helen murió, tú estabas allí con ella, ¿verdad? Por supuesto. Me quedaba a pasar la noche cada vez que tenía episodios graves. ¿Te acuerdas? Estabas tan agotado y me preocupaba dejarla sola. Hizo una pausa y su expresión se volvió triste. Parecía tranquila al final. Creo que sabía que había llegado su hora. Tranquila. Según Sara, las últimas horas de Helen habían sido tranquilas. Pero ¿y si no lo hubieran sido? ¿Y si Helen se hubiera dado cuenta de lo que le estaba pasando, hubiera intentado defenderse, hubiera intentado pedir ayuda? ¿Y si sus últimos momentos hubieran estado llenos de terror y traición? Los gemelos se lo están pasando muy bien, continuó Sara, viendo a Emma y Jake persiguiendo mariposas entre las rosas. Es importante que se sientan conectados con la familia en este momento. Van a necesitar estabilidad, rutina. Marcus lo habría querido así. Había algo en su tono cuando mencionó a Marcus. Un sutil énfasis que sonaba casi como una advertencia. ¿Me estaba recordando que los gemelos necesitaban a su madre? Que perder a Sara sería devastador para ellos. Tienen suerte de tenerte, le dije con cuidado. Has sido un gran apoyo durante todo esto. Somos familia, Albert. Eso es lo que hace la familia. Ella volvió a sonreír, pero esta vez percibí algo frío en sus ojos. Aunque debo decir que estoy un poco preocupada por ti. Pareces diferente desde el funeral. Más agitado. ¿Duermes bien? Quizás deberías ver al doctor Morrison para que te recete algo que te ayude con el estrés. La sugerencia me heló la sangre. ¿Ya estaba planeando su siguiente movimiento? Primero Helen, luego Marcus y ahora yo. ¿Cuánto tiempo llevaba pensando en esto, planeando cada paso? Me las arreglo, dije.
El dolor afecta a cada uno de manera diferente, por supuesto, pero el aislamiento no es saludable, especialmente a nuestra edad. Quizás deberías considerar esa comunidad de jubilados de la que hablamos. Un lugar donde haya gente alrededor, actividades, asistencia médica si la necesitas. Asistencia médica bajo la supervisión de Sara, sin duda. Un lugar donde el deterioro de la salud de un anciano no despertara sospechas. Donde se pudieran manipular fácilmente los medicamentos. Donde un viudo afligido pudiera desvanecerse lentamente por causas naturales. Esa noche, después de que Sara y los gemelos se marcharan, me senté en mi cocina a leer los documentos que me había dado. Los registros médicos estaban falsificados de forma experta. Mostraban citas regulares que nunca tuvieron lugar, ajustes de medicación que nunca se hicieron, notas de progreso y una letra similar a la del Dr. Morrison, pero que no era del todo correcta. Había creado un historial médico falso completo para Helen, con toda la documentación de un plan de tratamiento que solo existía sobre el papel. Si alguien hubiera cuestionado la muerte de Helen, estos registros habrían respaldado la historia de una mujer con una grave enfermedad cardíaca que murió a pesar de recibir una atención excelente. Pero Marcus había conseguido los registros reales del Dr. Morrison. Los había comparado con los falsificados y había visto las discrepancias de inmediato. Fue entonces cuando empezó a indagar más, a hacer más preguntas, a acercarse a la verdad. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Mira en el garaje, detrás de los botes de pintura, en el lado izquierdo. Escondí algo allí antes de morir. Esta vez no dudé. Cogí una linterna y me dirigí al garaje, con el corazón latiéndome con fuerza por la expectación y el temor. Detrás de los botes de pintura, exactamente donde describía el mensaje, encontré una pequeña caja metálica escondida bajo una vieja lona. Dentro había una grabadora digital y un montón de fotografías. Mis manos temblaban mientras pulsaba el botón de reproducción de la grabadora y escuchaba la voz de Marcus, tensa y enfadada. Soy Marcus Thompson, grabando el 15 de marzo. Llevo 3 semanas investigando la muerte de mi madre y estoy convencido de que fue asesinada. Sara ha estado mintiendo sobre todo. Las visitas al médico, los medicamentos, todo. Tengo pruebas de que mamá nunca recibió los tratamientos que Sara decía que estaba recibiendo. Y encontré pruebas de que le estaban dando medicamentos que no le había recetado ningún médico. La grabación continuó durante 20 minutos. Marcus expuso metódicamente sus pruebas, sus crecientes sospechas y sus planes para confrontar a Sara con lo que había descubierto. La fotografía mostraba a Helen en sus últimas semanas, con aspecto confuso y asustado, junto con imágenes de frascos de pastillas que no coincidían con ninguna receta. La última entrada de la grabación, fechada solo 2 días antes de la muerte de Marcus, me produjo escalofríos. Sara sabe que estoy investigando. Ha estado haciendo preguntas sutiles sobre lo que hago, a dónde voy, con quién hablo. Creo que está tramando algo. Si me pasa algo, si tengo otro accidente, como el supuesto fallo cardíaco de mamá, quiero que quede constancia de lo que he descubierto. Papá merece saber la verdad, aunque destruya nuestra familia. La grabación siguió sonando en el oscuro garaje, con la voz de Marcus cada vez más urgente en cada entrada. Mientras escuchaba, surgió una imagen aterradora de una manipulación sistemática que llevaba mucho más tiempo de lo que yo pensaba. 8 de febrero. He estado pensando en cuándo entró Sara realmente en nuestras vidas. No se casó conmigo por amor. Tenía como objetivo a nuestra familia. Descubrí que nos investigó durante meses antes de conocernos. Sabía de la enfermedad cardíaca previa de mamá, de los ahorros para la jubilación de papá, de las pólizas de seguro de vida. No fue algo aleatorio. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme en un viejo cubo de pintura. Sara no se había enamorado de Marcus en la universidad comunitaria donde se conocieron. Lo había casado. Había estudiado a nuestra familia como un depredador elige a su presa. 12 de febrero. Me enfrenté a Sara por faltar a una de las citas médicas de mamá a las que decía haber asistido. Ella tenía una respuesta preparada. Dijo que la cita se había reprogramado, pero se le había olvidado mencionarlo.
pero su historia no coincidía con lo que me había dicho la consulta del doctor Morrison. Lleva tanto tiempo mintiendo que tiene mentiras preparadas para todo. Las fotos que Marcus había escondido mostraban a Sara en nuestra casa durante las últimas semanas de Helen. En una imagen, estaba de pie junto a la mesita de noche de Helen, sosteniendo un frasco de pastillas que no reconocí. Helen dormía en el fondo, pálida y frágil. En otra foto, Sara estaba revisando el bolso de Helen cuando pensaba que nadie la veía. El 20 de febrero, descubrí que Sara tenía acceso a las cuentas bancarias de mamá. Convenció a papá para que la añadiera como firmante suplente en caso de emergencia. Ha estado haciendo pequeños retiros, nada lo suficientemente grande como para levantar sospechas, pero se acumulan. Les ha estado robando mientras lentamente vaciaba las cuentas bancarias de mamá. Lo había olvidado por completo. Sara había sido de gran ayuda después de que Helen comenzara a confundirse con las finanzas, ofreciéndose a ayudar a administrar las facturas y los gastos médicos. Firmé los documentos con gratitud, aliviada de tener una cosa menos de qué preocuparme. ¿Cuánto dinero se había llevado durante todos estos meses? ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? 1 de marzo. Lo peor es ver cómo papá confía plenamente en ella. Le ha aislado de cualquier decisión médica, convenciéndole de que está demasiado emocional y estresado para manejar la complejidad de la enfermedad de mamá. Se ha hecho indispensable mientras ha apartado a todos los demás del cuidado de mamá. Papá ni siquiera se da cuenta de que no se le permite entrar en la habitación durante los tratamientos de mamá. Los recuerdos volvieron a mi mente. ¿Cuántas veces Sara me había sugerido amablemente que esperara en la sala de estar mientras ella ayudaba a Helen con su medicación? ¿Cuántas veces me había explicado que Helen estaba teniendo un día difícil y no quería visitas? Incluso de su propio marido, yo pensaba que estaba protegiendo la dignidad de Helen durante su enfermedad. En cambio, había estado ocultando las pruebas de lo que estaba haciendo. 10 de marzo. Creo que Sara se está preparando para acabar pronto con la vida de mamá. Ha estado hablando de lo mucho que está sufriendo mamá, de lo tranquila que estaría si pudiera dejarla ir. Está preparando emocionalmente a papá para la muerte de mamá, mientras se posiciona como la cuidadora compasiva que hizo soportables los últimos días de mamá. Es enfermizo. Las últimas fotos de la pila mostraban el verdadero rostro de Sara. Imágenes que Marcus debió de haber tomado en secreto, captándola en momentos de descuido. En una, sonreía fríamente mientras revisaba el joyero de Helen. En otra, estaba hablando por teléfono, con una expresión calculadora y depredadora. No eran las miradas cariñosas y preocupadas que me había mostrado a mí. Era alguien que disfrutaba del poder que tenía sobre nuestra familia. La última entrada de la grabación me heló la sangre. 12 de marzo. Sara me acorraló hoy y me preguntó directamente qué estaba haciendo, a dónde había ido, con quién había estado hablando. Sabe que la he descubierto. Intentó que pareciera algo casual, como si le preocupara que mi dolor afectara a mi juicio, pero pude ver el pánico en sus ojos. Tiene miedo de que la delate antes de que termine lo que sea que esté planeando. Hubo una larga pausa en la grabación. Luego la voz de Marcus continuó, ahora más baja. Si me pasa algo, si tengo un accidente o enfermo de repente, no será una coincidencia. Sara es inteligente y paciente, pero también despiadada. Lleva meses, quizá años, planeando la muerte de mamá. No dudará en eliminar a cualquiera que amenace su plan. Papá, si estás escuchando esto, por favor, no confíes en ella. No dejes que te convenza de que necesitas su ayuda. Y hagas lo que hagas, no dejes que se encargue de tu atención médica ni de tus finanzas. La grabación terminó ahí. 2 días después, Marcus estaba muerto. Me senté en la oscuridad del garaje, sosteniendo las pruebas que mi hijo había reunido antes de que Sara lo asesinara. El peso de mi propia ceguera era aplastante. Durante 2 años había llorado la muerte de Helen y me había sentido agradecido a Sara por ser una nuera tan dedicada. La había dejado consolarme, encargarse de los preparativos del funeral y gestionar los asuntos prácticos. Incluso había empezado a pensar en ella como la hija que nunca tuve. También había planeado matarme a mí. Ahora el patrón estaba claro.
Sara había investigado a nuestra familia e identificado a Helen como el objetivo vulnerable, con dinero y problemas de salud que podía explotar. Se había colocado en el papel de cuidadora. Había aislado a Helen de su equipo médico y la había envenenado lentamente mientras documentaba una falsa narrativa de deterioro de su salud. Cuando Marcus empezó a sospechar, lo eliminó y lo hizo parecer un accidente. Ahora se estaba posicionando para heredar todo, no solo con la muerte de Marcus, sino convirtiéndose en mi compañera de confianza en mi vejez. Ya me había sugerido que quizá estaría más cómoda en una residencia de ancianos. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que empezara a tener problemas de salud que requirieran su ayuda? Mi teléfono sonó, haciéndome sobresaltar. El nombre de Sara en la pantalla me provocó un nudo en el estómago, pero me obligué a responder con normalidad. Albert, espero no llamarte demasiado tarde, pero estoy preocupada por ti. Pareces muy distraído esta tarde y he encontrado unas pastillas en la entrada de tu casa después de irnos. Se te han caído las medicinas. Pastillas en la entrada de mi casa. No se me había caído nada. Ya estaba empezando a plantar pruebas de que me estaba volviendo olvidadizo. Potencialmente peligroso para mí mismo. No, no creo que fueran mías, dije. Oh, eso es preocupante. Quizás se le cayeron a otra persona, pero parecían medicamentos para el corazón. Sabes lo importante que es tomar tus pastillas con regularidad, especialmente con todo este estrés. Quizás debería pasarme mañana y ayudarte a organizar tus medicamentos. A veces, cuando estamos de duelo, es fácil confundirse con las dosis y los horarios. Ahí estaba, el mismo tono amable y cariñoso que había usado con Helen. La sugerencia de que podría estar confundido, que necesitaba su ayuda para manejar algo tan básico como tomar mi propia medicación. Ya estaba iniciando el proceso que terminaría con mi muerte. Es muy considerado por tu parte, Sara, pero me las arreglo bien. Por supuesto que sí. Eres un hombre muy fuerte, Albert, pero incluso los hombres fuertes necesitan apoyo a veces. Helen solía preocuparse por ti, ¿sabes? Me hizo prometer que cuidaría de ti si alguna vez le pasaba algo. La mentira fue pronunciada con tal sinceridad que si no hubiera sabido la verdad, me habría conmovido su devoción. Helen nunca había hecho tal promesa. Helen le tenía pánico a Sara en sus últimos días. Intentaba advertirme de algo que yo era demasiado ciego para ver. Sara, ¿puedo preguntarte algo? Esa noche, Helen murió. Dijiste que parecía estar en paz. ¿Puedes contarme más sobre sus últimas horas? Hubo una breve pausa. Oh, Albert, ¿estás seguro de que quieres saber los detalles? Puede ser doloroso. Necesito saberlo. He estado teniendo sueños sobre ella, preguntándome si sufrió. Bueno, si estás seguro. La voz de Sara adoptó un tono suave y tranquilizador. Helen había tenido un día difícil. Estaba confusa, agitada, decía cosas que no tenían sentido. No dejaba de preguntar por ti, pero pensé que te alteraría demasiado verla así. Me quedé con ella, le cogí la mano, la mantuve cómoda. ¿Qué tipo de cosas decía? Oh, ya sabes cómo le afectaba la medicación al final. Estaba convencida de que alguien intentaba hacerle daño, de que sus pastillas eran del color equivocado, de que no podía confiar en nadie. La paranoia era desgarradora, pero yo seguía tranquilizándola, diciéndole que estaba a salvo, que todo el mundo la quería. Helen no estaba paranoica. Intentaba salvar su propia vida, y Sara estaba allí para asegurarse de que no pudiera hacerlo. La imagen de mi esposa, asustada e indefensa, suplicando una ayuda que nunca llegó, me daba ganas de gritar. ¿Preguntó por mí específicamente? Constantemente. Pero Albert, ella ya no era realmente ella misma. Si la hubieras visto en ese estado, quizá te habría asustado. Pensé que era más amable dejar que te recordara tal y como eras durante los buenos momentos que pasasteis juntos. Otra mentira. Sara me había mantenido alejado para que Helen no pudiera contarme lo que realmente estaba pasando. Había aislado completamente a Helen en sus últimas horas, asegurándose de que no hubiera testigos de lo que fuera que hubiera hecho para acabar con la vida de Helen. Seguí hablándole de recuerdos felices, continuó Sara. El día de tu boda, cuando nacieron los niños, las vacaciones familiares.
Creo que eso la reconfortó y entonces, muy tranquilamente, se fue. No hubo dolor, ni lucha. En cierto modo, fue casi hermoso. Cerré los ojos, luchando por contener las lágrimas de rabia y dolor. Gracias por estar ahí para ella y por contármelo. Por supuesto, la familia cuida de la familia. Eso es lo que Helen hubiera querido. Después de colgar, me senté solo con las pruebas de Marcus y todo el peso de lo que Sara había hecho. Había matado a mi esposa lenta y metódicamente, mientras yo le agradecía su amabilidad. Había asesinado a mi hijo cuando él amenazó con delatarla, y ahora se estaba posicionando para matarme a mí también, probablemente en los próximos meses. Los gemelos lo heredarían todo con Sara como su tutora y fideicomisaria. Tendría acceso al seguro de vida de Helen, a mis ahorros para la jubilación, a la casa, a todo, y a dos niños pequeños cuyo padre había muerto misteriosamente y cuya abuela política era la única familia que les quedaba. Pensé en Emma y Jake, inocentes y afligidos, completamente dependientes de la mujer que había destruido su familia. ¿Qué les pasaría una vez que Sara tuviera todo lo que quería? ¿También sufrirían accidentes cuando tuvieran la edad suficiente para hacer preguntas incómodas? Darme cuenta de que Sara podría acabar haciendo daño a esos niños me llenó de una furia fría que quemó mi miedo. Puede que fuera un viejo tonto que había dejado que destruyeran a su familia, pero no iba a dejar que ella hiciera daño a Emma y Jake. Era hora de dejar de ser una víctima. Era hora de contraatacar. La detective Martínez escuchó las grabaciones de Marcus con una intensidad tan concentrada que me hizo pensar que creía cada palabra. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 40 años, con ojos agudos que no se perdían nada. Cuando llamé a la policía esa mañana, me aterrorizaba que no tomaran en serio las sospechas de un anciano. Pero Martínez trató las pruebas de Marcus como el mapa de un caso de asesinato. Y lo era. Señor Thompson, estas son pruebas sustanciales, pero necesitamos más para realizar detenciones, dijo, guardando cuidadosamente la grabadora en su caja. Sara lleva años planeando esto. Tendrá explicaciones para todo, documentación que respalde su historia. Tenemos que pillarla infraganti. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que necesitamos que siga el juego. Deje que piense que su plan está funcionando. Si cree que estás empezando a deteriorarte mental o físicamente, podría acelerar su plan y cometer errores. La idea de fingir que confiaba en Sara mientras ella intentaba matarme me aterrorizaba. Pero sabía que Martínez tenía razón. Sara era demasiado cautelosa. Estaba demasiado preparada para las acusaciones. Tendría historiales médicos, declaraciones de testigos, una narrativa completa que la pintaba como una cuidadora dedicada, y a mí como un anciano confuso que hacía acusaciones descabelladas. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Deja que te ayude con la medicación, pero sustituiremos tus pastillas por otras inofensivas que sean idénticas. Todo lo que te dé quedará documentado y se analizará. Si añade algo a tu medicación o sustituye algún medicamento, tendremos pruebas concretas. Martínez me explicó el plan con detalle. Llevaría un micrófono oculto durante las conversaciones con Sara. Se instalarían cámaras en mi casa para grabar todo lo que hiciera cuando yo no estuviera mirando. Lo más importante era actuar como si fuera vulnerable, confuso, como si estuviera empezando a decaer igual que Helen. Lo más difícil será fingir que estoy agradecido por su ayuda, me advirtió Martínez. Tendrás que dejar que crea que te está manipulando con éxito mientras reunimos pruebas. ¿Podrás hacerlo? Pensé en la cara aterrada de Helen en sus últimos días, en Marcus muriendo solo en su coche, en Emma y Jake perdiendo a todos los que los querían de verdad. Sí, puedo hacerlo. Esa tarde, llamé a Sara y le pedí ayuda para organizar mis medicamentos. Hice que mi voz sonara cansada, insegura, como si estuviera admitiendo una debilidad que había estado ocultando. Creo que tenías razón en que estaba confundido. Le dije, esta mañana he encontrado algunas pastillas esparcidas por el suelo de la cocina y no recuerdo si ayer tomé mi medicación para el corazón. Quizás sí necesite ayuda para llevar un control de todo. Oh, Albert, me alegro mucho de que hayas llamado. Estaba muy preocupada por ti. Voy para allá.
Llegó en 20 minutos, con una bolsa grande y con esa expresión de cariñosa preocupación que me había engañado durante tanto tiempo. Pero ahora, sabiendo cómo era realmente, podía ver el cálculo que se escondía detrás de su simpatía. «No te avergüences por esto», dijo, sacando pastilleros y cuadernos de su bolsa. «Los problemas de memoria son completamente normales a tu edad, especialmente con todo el estrés al que has estado sometido. Lo importante es reconocer cuándo necesitas ayuda». La observé trabajar, separando mis medicamentos en compartimentos diarios, tomando notas sobre las dosis y los horarios. Era minuciosa, profesional, exactamente lo que se espera de un cuidador. El cable pegado a mi pecho pesaba como una piedra. «He traído algunos suplementos adicionales que podrían ayudarte con tu energía y claridad mental», dijo, sacando frascos que no reconocí. El padre de mi amiga Janet tenía problemas similares y estos le ayudaron mucho. Suplementos, igual que la medicina que le había dado a Helen. Me obligué a asentir con gratitud mientras me explicaba cómo las nuevas pastillas me ayudarían con mi confusión y fatiga. Todo lo que decía era perfectamente razonable y lo expresaba con una preocupación que parecía genuina. «Sara, quiero que sepas lo mucho que aprecio todo lo que has hecho por nuestra familia. No sé qué habría hecho sin ti estos últimos 2 años». Su sonrisa era radiante. «Eres como un padre para mí, Albert. Después de que murieran mis padres, tú y Helen me acogisteis en vuestra familia por completo. Cuidar de ti no es una carga, es un privilegio». Las mentiras salían de su boca con tanta naturalidad que casi me las creí. Nunca antes había mencionado la muerte de sus padres. ¿Era eso cierto o solo otra manipulación diseñada para que sintiera lástima por ella? «He estado pensando en lo que dijiste sobre la comunidad de jubilados», continué, odiando cada palabra. «Quizás tengas razón. Esta casa es demasiado grande para mí ahora, y me preocupa tener que ocuparme de todo sola». «Oh, Albert, creo que sería maravilloso para ti. Hay un lugar encantador a unos 20 minutos de aquí, Sunset Manor. Tienen un personal médico excelente, actividades y gente de tu edad con la que socializar. Y yo podría visitarte regularmente, asegurarme de que te adaptas bien». Sunset Manor, donde ella podría controlar mis medicamentos sin interferencias, donde mi salud en declive no despertaría sospechas, donde podría morir pacíficamente por causas naturales sin que nadie cuestionara las circunstancias. Durante la semana siguiente, desempeñé mi papel a la perfección. Llamé a Sara cuando no recordaba si había tomado mis pastillas. Le comenté que me sentía mareado y confuso. Dejé que me encontrara sentado en la silla de Helen, mirando al vacío, con aspecto perdido e indefenso. Ella respondió exactamente como había predicho Martínez. Los suplementos aumentaron en número y frecuencia. Empezó a quedarse a dormir de vez en cuando, alegando que le preocupaba dejarme solo. Trajo folletos de Sunset Manor y programó una visita solo para echar un vistazo. Lo más inquietante era cómo empezó a tratarme como a un niño. Hablaba más despacio, repetía cosas innecesariamente, tomaba decisiones sin consultarme. Me estaba condicionando para que aceptara la dependencia, igual que había condicionado a Helen. «Albert, he encontrado estas pastillas esparcidas por el suelo del baño», me dijo una mañana, mostrándome unas cápsulas que nunca había visto antes. «Se te deben de haber caído. Es muy importante que tengas más cuidado. Son tus medicamentos para el corazón». No eran mis medicamentos para el corazón. Martínez ya había confirmado que las pastillas que Sara me daba contenían sedantes y otras drogas diseñadas para causar confusión y debilidad, pero asentí con la cabeza disculpándome y dejé que me diera un sermón sobre tener más cuidado con mi medicación. Las cámaras que Martínez había instalado lo captaron todo. Sara revisando mis documentos personales cuando creía que estaba durmiendo la siesta. Sara haciendo llamadas telefónicas sobre mi deteriorado estado de salud a personas de las que nunca había oído hablar. Sara investigando mis cuentas bancarias en su ordenador portátil mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina. Lo más escalofriante fue una conversación que mantuvo por teléfono mientras yo supuestamente dormía arriba. La cámara del salón grabó claramente su parte de la conversación.
Se está deteriorando más rápido de lo esperado, dijo, con un tono de voz completamente diferente al tono suave que utilizaba conmigo. La confusión está empeorando y tiene dificultades para realizar tareas básicas. Creo que podemos acelerar el proceso. Hubo una pausa mientras la persona al otro lado de la línea respondía. No, no sospecha nada. Está agradecido por la ayuda. De hecho, ayer me preguntó por Sunset Manor. Creo que está listo para dar el paso. Otra pausa. El testamento ya está actualizado. Todo irá a parar a los nietos, conmigo como fideicomisaria hasta que sean adultos. Una vez que esté en la residencia, solo debería tardar unos meses. Causas naturales, deterioro gradual. Muy triste, pero no inesperado a su edad. Unos meses. Tenía pensado matarme a los pocos meses de trasladarme a Sunset Manor. La forma despreocupada en que hablaba de mi asesinato, como si fuera un pequeño inconveniente que había que resolver, me heló la sangre. La prueba definitiva llegó cuando Sara pensó que estaba teniendo un episodio especialmente grave. Me había dado el doble de la dosis habitual de sus suplementos y yo fingía estar apenas consciente, desplomado en mi silla con los ojos entrecerrados. Sacó su teléfono y llamó a alguien. Soy yo. Creo que está teniendo algún tipo de reacción a la medicación. Apenas responde. Su voz estaba emocionada, no preocupada. ¿Debería llamar a una ambulancia o esperar a ver qué pasa? Esperaba que muriera allí mismo, que la droga que me había dado me provocara un infarto o un derrame cerebral que acabara con todo sin necesidad de ir a Sunset Manor. Cuando no morí complacientemente, pareció casi decepcionada. No, se está estabilizando. Falsa alarma, pero demuestra lo frágil que se está volviendo. Definitivamente tenemos que seguir adelante con el ingreso en la residencia. Esa noche, después de que Sara se marchara, me reuní con el detective Martínez para revisar las pruebas que habíamos reunido, las grabaciones, los análisis de drogas, las imágenes de vigilancia. Era más que suficiente para demostrar lo que Sara le había hecho a Helen y Marcus y lo que planeaba hacerme a mí. Estamos listos para actuar, dijo Martínez. Mañana por la mañana la arrestaremos en su casa. También tendremos a los servicios de protección infantil listos para hacerse cargo de los gemelos temporalmente hasta que podamos organizar que otros miembros de la familia se ocupen de ellos. Pensé en Emma y Jake, que mañana se despertarían y descubrirían que su madre había sido arrestada por asesinato. Habían perdido a su padre, a su abuela, y ahora estaban a punto de perder al único progenitor que les quedaba. Aunque ese progenitor fuera un asesino, ¿qué sería de ellos? Encontraremos un lugar adecuado donde alojarlos. ¿Tienes otros familiares que puedan acogerlos? Sí, la hermana de Helen vivía en Oregón y siempre se había llevado bien con los niños. Acogería a Emma y Jake y les daría el hogar lleno de amor que se merecían, pero crecerían sabiendo que su madre había asesinado a su padre y a su abuela. Llevarían esa carga durante el resto de sus vidas. Detective, necesito preguntarle algo. Cuando arresten a Sara, ¿estarán allí los gemelos? Probablemente. Tenemos previsto ejecutar la orden antes de que se vayan al colegio. Cerré los ojos e imaginé su confusión y su terror cuando los agentes de policía esposaran a su madre y se la llevaran. ¿Hay alguna forma de arrestarla en otro lugar? Los niños no tienen por qué ver eso. Martínez lo pensó. Podríamos organizar un encuentro con ella mañana por la mañana en algún lugar público. En un restaurante, quizá, o en un parque. Una vez que se haya alejado de la casa, podríamos entrar. La llamaré esta noche. Le diré que quiero hablar con ella sobre los preparativos de Sunset Manor durante el desayuno. Vendrá corriendo. Cree que por fin va a conseguir lo que quiere. Mientras conducía a casa para hacer esa llamada, sentí una extraña mezcla de expectación y temor. Mañana, Sara pagaría por lo que le había hecho a mi familia. Pero la justicia no traería de vuelta a Helen y Marcus. No borraría los años de manipulación y mentiras. No sanaría el daño causado a esos niños inocentes. Aún así, era algo. Después de meses de ser víctima de Sara, por fin estaba tomando el control. Helen y Marcus tendrían justicia y Emma y Jake estarían a salvo de la mujer que había destruido su familia mientras fingía amarlos.
Cogí el teléfono para llamar a Sara, con las manos firmes por primera vez en semanas. Sara llegó al Maple Street Diner exactamente a la hora acordada, con una carpeta llena de documentos de Sunset Manor y su sonrisa más cariñosa. Se sentó en la mesa frente a mí y empezó a hablar de las opciones de habitaciones y la coordinación de la atención médica. No tenía ni idea de que el detective Martínez y otros 3 agentes estaban apostados alrededor del restaurante esperando mi señal. «Estoy muy orgullosa de ti por tomar esta decisión, Albert», dijo, extendiendo los folletos sobre la mesa. «Esto va a ser maravilloso para ti. Tendrás asistencia médica las 24 horas del día, actividades sociales y yo podré visitarte regularmente para asegurarme de que te estás adaptando bien». Asentí con la cabeza, desempeñando mi papel por última vez. «He estado pensando en lo que dijiste sobre no ser una carga para la familia. Helen no querría que luchara solo». «Exacto. Helen querría que estuvieras seguro y cómodo, y los gemelos necesitan ver que se toman decisiones responsables por su abuelo. Les da un buen ejemplo sobre cómo cuidar a los miembros mayores de la familia». La forma despreocupada en que mencionó a Emma y Jake me hizo sentir un nudo en el estómago. De alguna manera, esos niños seguían formando parte de su plan a largo plazo. Quizás la herencia no era su única motivación. Quizás necesitaba la tutela de los nietos de Helen para mantener su imagen de cuidadora devota de la familia. «Sara, antes de firmar nada, necesito preguntarte algo que me ha estado preocupando». Su expresión no cambió, pero capté un breve destello en sus ojos. «Por supuesto, ¿qué es?» «La noche que Helen murió, dijiste que parecía tranquila, pero no dejo de pensar en algo que me dijo unos días antes. Dijo que tenía miedo, que algo iba mal con su medicación. ¿Te lo mencionó alguna vez?» La sonrisa de Sara no se alteró. «Oh, Albert, Helen dijo muchas cosas confusas al final. La medicación le afectaba a la mente, la volvía paranoica y la asustaba. Estaba convencida de que la gente intentaba hacerle daño, que sus pastillas eran veneno, todo tipo de delirios desgarradores. Intenté tranquilizarla, pero cuando la mente de alguien se está yendo, la lógica no sirve de mucho. Pero, ¿y si ella no estaba confundida? ¿Y si realmente pasaba algo malo?» Por un momento, Sara perdió la compostura. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores antes de recuperar su expresión preocupada. «Albert, sé que es difícil de aceptar, pero la mente de Helen estaba fallando. La paranoia, las acusaciones, el miedo, todos esos eran síntomas de su enfermedad. Tengo todos los informes médicos si quieres revisarlos de nuevo». «Me gustaría. Quizás me ayude a entender lo que pasó. Por supuesto, debo advertirte que algunos detalles pueden resultar perturbadores. Helen dijo cosas muy duras sobre mí al final. Me acusó de cosas terribles. Sé que no lo decía en serio, pero fue doloroso escucharlo. Las acusaciones de Helen no eran delirios, eran intentos desesperados por salvar su propia vida. Pero Sara seguía tratando de desacreditar las últimas palabras de mi esposa para asegurarse de que yo descartara cualquier cosa que Helen pudiera haberme dicho. ¿Qué tipo de cosas dijo? Sara dudó, como si le costara repetir palabras hirientes. Afirmó que le estaba dando medicamentos equivocados, que estaba intentando envenenarla. Incluso dijo que estaba robando dinero de tus cuentas. Fue desgarrador, porque la quería mucho, y la enfermedad la hacía verme como un enemigo. Cada palabra era una confesión expresada como una negación. Sara me estaba contando exactamente lo que había hecho mientras se presentaba como la víctima inocente del deterioro mental de Helen. «Debió de ser muy difícil para ti». Lo fue, pero entendí que en realidad no era Helen quien hablaba. Era la enfermedad. Por eso nunca te mencioné estos episodios a ti ni a Marcus. Ya estabas sufriendo lo suficiente sin escuchar las confusas acusaciones de tu esposa contra alguien que intentaba ayudarla, Marcus. Acababa de admitir que había ocultado las súplicas de ayuda de Helen a su propio hijo. Había aislado a Helen tan completamente que ni siquiera sus hijos sabían que estaba pidiendo ayuda. Metí la mano en mi chaqueta y toqué el pequeño dispositivo que me había dado el detective Martínez. La señal que haría que los agentes entraran corriendo.
pero necesitaba una pieza más del rompecabezas. Sara, también tengo que preguntarte por Marcus. Su muerte fue tan repentina, tan inesperada. ¿Alguna vez mencionó que estuviera preocupado por algo? ¿Problemas en el trabajo, estrés financiero, cualquier cosa que pudiera explicar por qué conducía de forma tan imprudente aquella noche? Su expresión se volvió genuinamente triste. Marcus estaba pasando por un mal momento, Albert. Había estado haciendo muchas preguntas sobre la muerte de Helen, cuestionando la atención médica que había recibido. Le consumía la culpa por no haberse involucrado más en su tratamiento. Creo que se culpaba a sí mismo por dejarme encargarme de todo. ¿Qué tipo de preguntas? Quería ver el historial médico de Helen. Quería hablar con sus médicos. No dejaba de preguntar por los medicamentos que tomaba. No podía aceptar que a veces la gente simplemente muere, incluso con una buena atención médica. La culpa lo estaba consumiendo. Hizo una pausa y se secó los ojos con una servilleta. La noche antes del accidente, me llamó muy alterado. Me dijo que había estado investigando la muerte de Helen, que creía que algo no estaba bien en su tratamiento. Hablaba de acudir a la policía con sus sospechas. Intenté calmarlo. Le dije que el dolor estaba afectando a su juicio, pero no me escuchó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba admitiendo que Marcus la había llamado la noche antes de morir, que había amenazado con delatarla. Prácticamente estaba confesando su asesinato mientras fingía estar de duelo por él. ¿Crees que su estado emocional pudo haber contribuido al accidente? Creo que estaba distraído, obsesionado con las teorías conspirativas sobre la muerte de su madre, en lugar de centrarse en recuperarse y seguir adelante. Es trágico, pero cuando la mente de alguien está consumida por pensamientos paranoicos, no es seguro que conduzca o tome decisiones racionales. Ahí estaba, la explicación de Sara de por qué había muerto Marcus. Había estado mentalmente inestable, obsesionado con teorías falsas, incapaz de pensar con claridad. Si alguien investigaba su muerte más a fondo, ella tenía una narrativa completa lista para explicar su comportamiento. Miré al otro lado de la mesa, a esta mujer que había destruido sistemáticamente a mi familia, mientras me convencía de que la estaba salvando. Había asesinado a mi esposa lenta y metódicamente, mientras yo le agradecía su devoción. Había matado a mi hijo cuando él amenazó con desenmascararla. Y ahora planeaba asesinarme mientras se posicionaba para controlar la herencia de mis nietos. Lo más escalofriante era lo convencida que parecía estar de su propia rectitud. En su mente, ella no era una asesina, era una solucionadora de problemas. Helen había estado sufriendo, así que ella había puesto fin a ese sufrimiento. Marcus había sido una amenaza, así que ella lo había eliminado. Yo era una carga, así que ella estaba haciendo los arreglos necesarios para que yo muriera pacíficamente en un centro donde mi declive parecería natural. Sara, hay algo que tengo que decirte, dije con voz firme, a pesar de la furia que ardía en mi pecho. ¿Qué pasa, Albert? Sé lo que le hiciste a Helen, sé lo que le hiciste a Marcus, y sé lo que planeas hacerme a mí. Su expresión no cambió durante varios segundos. Luego, lentamente, la sonrisa preocupada se desvaneció, sustituida por algo frío y reptiliano. Albert, estás teniendo otro episodio. El estrés y la medicación están afectando de nuevo a tu juicio. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. Encontré el equipo de grabación de Marcus. Tengo pruebas de todo lo que has hecho. Sus ojos se movieron rápidamente por el restaurante, probablemente buscando vías de escape o testigos, pero su voz se mantuvo tranquila, condescendiente. Cariño, no hay ningún equipo de grabación. Marcus no dejó ninguna prueba porque no había nada que grabar. Estás teniendo delirios paranoicos, igual que Helen al final. Seguía intentando manipularme para convencerme de que la realidad era producto de mi mente fallida. Pero yo ya estaba harto de que me manipularan. Pulsé el dispositivo de señalización. En cuestión de segundos, el detective Martínez y 3 agentes se acercaron a nuestra mesa. Sara palideció cuando Martínez le mostró su placa y pronunció las palabras que pusieron fin a su reinado de terror.
Sarah Thompson queda detenida por los asesinatos de Helen Thompson y Marcus Thompson y por el intento de asesinato de Albert Thompson. Mientras le leían sus derechos, Sarah finalmente perdió la compostura. Me miró directamente a los ojos y su máscara se desvaneció por completo, revelando a la fría depredadora que se escondía debajo. «Viejo tonto», siseó. «¿Tienes idea de lo que les acabas de hacer a esos niños? Emma y Jake crecerán sabiendo que su madre está en la cárcel por tu culpa. Has destruido sus vidas». Incluso esposada, intentaba manipularme para que me sintiera culpable por detenerla. Pero pensé en el rostro aterrorizado de Helen en sus últimos días. En Marcus, muriendo solo porque había descubierto la verdad sobre Emma y Jake, que crecían bajo la influencia del asesino de su padre. «Les he salvado la vida», dije en voz baja, igual que debería haber salvado la de Helen y Marcus. Mientras se llevaban a Sarah, me llamó por última vez. «Esos niños nunca te perdonarán por esto. Morirás solo y te recordarán como el hombre que les quitó a su madre». Pero Emma y Jake no me recordarían así, porque nunca iban a saber toda la verdad. Margaret, la hermana de Helen, había aceptado acogerlos para criarlos con amor y estabilidad. Crecerían creyendo que su madre había cometido errores que la llevaron a la cárcel, pero nunca sabrían que era una asesina. Esa carga moriría conmigo. Gracias por ver hasta aquí.